Bienvenidos sean todos a su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria, como cada viernes a través de su canal 6 y nuestras plataformas digitales traemos informaciones de vital importancia en el área económica, financiera, jurídica y sobre todo en el aspecto impositivo, invitándole como siempre a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Comunidad Profesional RDTV y a nuestra página de Instagram RD Comunidad Profesional, donde le llevamos informaciones vitales cada vez que subimos nuestro video, invitándole a que se suscriban, den like, comparten y llevan todas estas informaciones que le traemos de vital importancia cada viernes y que siempre vivimos compartiendo con ustedes. Hoy tenemos un plato fuerte. Hoy vamos a hablar respecto al tema económico con la entrada en vigencia recientemente de la ley 3026, pro crecimiento económico, lo cual viene a raíz de la incertidumbre que se vive en materia económica en el país y en el mundo completo por la situación que hay, el conflicto que hay por el estrecho de Hormuz, el cual se encuentra Estados Unidos, Irán y todo lo concerniente al respecto. Pero antes, vamos a darle bienvenida a mis compañeros que como siempre le traemos informaciones cada viernes. Marlin Vargas, Wilton Pérez. Qué bueno que nos acompañen hoy. Señores, ya usted lo dijo, más que un plato fuerte, hoy tenemos la iniciativa de poder hablar de una información trascendental, porque donde quiera que usted ve, yo veo en las aulas, en el territorio dominicano entero, nada más se habla de impuestos y economía. Entonces, a raíz de la promulgación de la ley 3026, el gobierno dominicano ha cifrado en ella una esperanza masiva en lo que es la recaudación y sobre todo mitigar lo que es la evasión tributaria en República Dominicana. Pero el pueblo dominicano, el de a pie, el pequeño, ve en ella como si fuera un peso de mucha carga. Entonces, a raíz de toda esa información, esa diatriba que tenemos con lo que es la promulgación de esta ley, pareciera como que resultara una incertidumbre la parte económica de nuestro país. Entonces, hoy día nos acompaña una persona interesante que con él vamos a hablar los temas de mayor trascendencia en el aspecto económico del país, dónde vamos, cuál es la perspectiva de nuestro país, sobre todo la promulgación de la ley 3026, su impacto económico, la administración efectiva del gasto público, si eso es efectivo o no, y cómo se traduce eso en el pueblo dominicano. Con nosotros el señor Héctor Rafael Sánchez Minde. Él es economista, máster en administración de negocios, experto en gestión integral de riesgo, gobierno corporativo, riesgo financiero y control interno. Un profesional acabado, ducho, que nos va a aplatanar los elementos teóricos de lo que son la economía en República Dominicana. Marley, ¿cómo te estás? Muy bien, muy bien. Aquí Wilton en otra nueva Entrega que le tenemos hoy a nuestro público, que tenemos claro, para sí. hoy. Y tenemos como ya habían dicho, tenemos una persona que realmente a nivel económico nos va a instruir, nos va a informar. Y es una persona que realmente es conocida durante toda esta trayectoria. Economaster le dice. Economaster. Un máster en materia económica, claro que sí. Bueno, nosotros tenemos, tal como dijo nuestro compañero Wilton, al economaster Héctor. Héctor, antes de iniciar con la materia fuerte, iniciar con el plato fuerte concerniente a los impuestos, nos gustaría que usted nos hable al respecto de cómo se encuentra hoy en día la economía dominicana, la economía mundial, globalmente, la incertidumbre que existe hoy en día, que impera hoy en día respecto a, digamos, el conflicto que hay sobre la base de que Estados Unidos quiere el estrecho de Hormuz, Irán dice que es de él. Entonces, eso ha traído ciertamente conflictos internacionales que ha afectado a la economía mundial y ha creado incertidumbre respecto a si sube la inflación, si baja la inflación, si sube el precio del petróleo, si baja, y de igual forma los precios de los combustibles, como decía un famoso comunicador, los combustibles todos los viernes. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué usted nos puede decir respecto a la situación que tenemos hoy en día respecto a la economía? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, un placer para mí Para nosotros. estar con ustedes. Bueno, es de todo conocido la situación del conflicto de Hormuz y la guerra de Ucrania, que son los dos conflictos que mantienen los mercados y sobre todo los mercados financieros y también los de materias primas con una tensión que se refleja y se transmite
hacia todos los países del mundo. Porque, por ejemplo, el mismo Estados Unidos, que es el país número 1 ahora mismo en producción de petróleo, tiene los combustibles a un nivel sin precedentes en su país. De manera que a un jugador de primera línea como los Estados Unidos en materia de combustible, el conflicto los está afectando. Imagínese usted qué estaría pasando con países como la República Dominicana, que no producen petróleo, que son dependientes de la importación de los hidrocarburos, y que por tanto la fluctuación en los mercados internacionales de estas materias primas pues afecta directamente el presupuesto de las naciones. Ciertamente la República Dominicana, la economía dominicana se ha comportado con cierta resiliencia al efecto de los hidrocarburos. Es de todo conocido que el gobierno, en el conocimiento de que nosotros no producimos petróleo y por tanto dependemos de la importación, incorporó en el presupuesto una partida de 22.000 millones para el año 2026 para subsidiar los combustibles, de manera que de garantizar de que el impacto de cualquier movimiento en los precios internacionales no afectara de lleno a la economía nacional. No obstante, cuando se levantó el presupuesto 2026, ya en el año 2025, al final de 2025, no había en el horizonte un dato cierto en torno al conflicto actual. Es decir, por tanto, el gobierno no pudo incorporar esa variable en la magnitud, tal vez, que era necesario en el presupuesto. Y resulta que una vez estallado el conflicto y proyectado sus consecuencias, la partida que el presupuesto se destinó para ello resultó ser insuficiente. Okay. Por ello, el gobierno tenía previamente una reforma fiscal pendiente. A mi juicio, y siendo justo, creo que la ley 3026 que se presentó finalmente no era el proyecto final del gobierno, sino que el gobierno tuvo que ajustarlo sobre la marcha en función de la crisis que está viviendo y presentar una pieza que fuera aceptada por la población, sin el rechazo de las otras dos. Las otras dos que tuvieron la situación. Entonces, por esa naturaleza, la pieza no tuvo tal vez el alcance y la dimensión que se requiere en el país, una reforma que todo el mundo sabe que se necesita. De manera que, en sentido general, la economía dominicana en los primeros 6 meses ha tenido una resiliencia, vamos a decir, aceptable al shock petrolero, y viene con un desempeño, como se ha ya manifestado por el Banco Central, de un crecimiento interanual de 4.5, que es muy bueno para lo que pasó el año pasado y lo que ha pasado en lo que va de gobierno. Es decir, 4.5 está cerca del potencial y creo que es una buena cifra hasta este momento. A pesar de la incertidumbre, o sea, la economía se mantiene. Usted como experto, ciertamente hay estabilidad concerniente, según usted dice, los indicadores y todo lo concerniente, a pesar de las situaciones que se ha dado. O sea, según lo que usted nos informa, los indicadores y las variables quiere decir que se encuentran bien. Bueno, mira, lo que yo te quiero decir es que nosotros venimos con una economía que durante esta gestión se le ha hecho difícil crecer al ritmo potencial de la economía, que es un 5%. Okay. Es decir, hemos tenido variaciones. Hay años que hemos crecido un 5%, después bajamos un 2%, después un 3.5%. Es decir, ha habido lo que se llama un crecimiento en dientes de sierra de la economía, no una tendencia, que es lo que se espera. Okay. Entonces, eso introduce elementos de riesgo en la economía, porque los sectores económicos, si no tienen un crecimiento con estabilidad, se le hace difícil planificar. Y por tanto, eso afecta la dinámica económica en sentido general. Las empresas de un país necesitan que la producción crezca constantemente en una forma ascendente. No saltos, sino tendencia. Eso es lo que permite que la economía madure, que crezca ordenadamente sin sobresalto de precios y por tanto tenga un crecimiento económico más beneficioso para todos. Hermano Will. Héctor, es importante lo que usted expone desde el punto de vista de los factores económicos de nuestro país. Siempre hemos visto, Héctor, que generalmente lo que se tilda es que nuestro país en la región es uno de los que
menos recauda, el impacto y la administración de lo que son sus recaudaciones no están destinadas a lo que es a una conciencia social de lo que es el pueblo dominicano. Y el pueblo dominicano percibe como que esa presión demasiado alta, como que no se puede sobrellevar. A su juicio, lo que es el nivel de la presión tributaria dominicana, ¿cómo usted evalúa en este momento en el cual está la República Dominicana? Tal y como tú dices, la República Dominicana tradicionalmente ha tenido una presión inflacionaria, si tú lo comparas con los pares de la región, que está por debajo de lo que debiera ser. Para este año, el gobierno estima que va a levantar el 15.9% del PIB. O sea, la presión tributaria se colocaría al final del año en 15.9. Si tú lo comparas con la región, es bastante baja, diría yo. Si tú lo comparas con las necesidades que tiene el pueblo, las necesidades de servicios públicos, de obras de infraestructura, de carretera, con una presión de 15.9 no es posible darle una respuesta a los diferentes sectores para que puedan crecer al potencial. Correcto. Ok, o sea, bueno, qué bueno que usted mencione esta parte, porque efectivamente, como lo he dicho, el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, respecto a la presión tributaria, que usted que no ve, nosotros somos un programa que nos encargamos de educar de forma sencilla, fácil, de fácil comprensión para cada una de las personas que nos ven. Cuando hablamos de presión tributaria, estamos hablando sobre lo que es el Producto Interno Bruto, o sea, ingresos y gastos que tiene el gobierno, versus lo que son las recaudaciones. Entonces, nuestro país se encuentra muy por debajo de lo que establece el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico en cuanto a la recaudación a los fines del Estado, poder hacer frente con los gastos y las inversiones que de igual forma tiene que hacer para que nuestro país siga en vía de crecimiento, siga siendo un país de desarrollo y que de igual forma pueda seguir mostrando confianza a los inversionistas extranjeros y que tengamos, digamos, políticas tributarias que sean confiables y concernientes a lo que son las recaudaciones. Marlene Vargas. Hablando del tema de políticas tributarias que afecten lo que son realmente las relaciones y el nivel de recaudo por parte del fisco, el nivel de informalidad que labora, de las personas que laboran bajo, vamos a decir que no están registrados y ese tipo de cosas, y lo que requiere realmente el gobierno con el tema de la ley 3026 es que la mayoría de las personas que están informales se formalicen. ¿Esta informalidad ha causado realmente un daño al fisco? Totalmente. En la medida en que el nivel de informalidad, que según las cifras que he revisado a nivel de personas laborando, 54% son informales y 46% son formales. Evidentemente que eso perjudica al Estado, a la recaudación del Estado de una manera importante, porque no es que el informal no paga, porque el informal paga ITEVIS. Claro. Y, por ejemplo, paga los impuestos paga los impuestos que pagan los importadores a través del precio y lo consumen. Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver con las recaudaciones que están vinculadas al salario, evidentemente que están por debajo. Y si estamos hablando de una proporción de 54 contra 46, vamos a decir que, que el Estado está perdiendo más de la mitad de las recaudaciones que debería tener por concepto vinculado al salario, porque el 54% es informal. De manera que lo afecta. Es una de las debilidades que tiene el sistema tributario dominicano, el tema de la informalidad. Perfecto. Al mismo tenor, Héctor, ¿qué porcentaje de la recaudación se pierde actualmente por lo que es la evasión fiscal? ¿Qué pasa? Según los indicadores, el último que presentó directamente informe de la Dirección General de Impuestos Internos en el 2017, establecía que la evasión del ITEVIS rondaba el 48%. El impuesto sobre la renta, en el caso de lo que son las personas físicas, un 50 y tanto, 58, 59, personas jurídicas 60, 61%. Entonces, ¿qué tanto afecta a la economía nacional el tema de lo que es la evasión tributaria, el no pago oportuno concerniente a lo que son los impuestos por parte de los contribuyentes? Mira, yo te voy a hacer un símil. Por ejemplo, cualquier empresa, si tú tienes una empresa, por ejemplo, vamos a decir que vende 100 pesos, y tú de esos 100 pesos que factura, solo puedes incorporar, recuperar, vamos a decir, dijiste lo del ITEVIS, 48%. 48%. O sea que tú no vas a poder recuperar 52 pesos, ¿verdad? En corto tiempo tú quiebras. Si el Estado, la empresa es realmente una gran empresa. Es decir, fíjate tú cómo lo afecta.
Si tú no puedes, si tú como una empresa, vamos a suponer que el Estado sea una empresa que lo es, no puedes recuperar, en este caso, el 48% de lo que tú debieras recuperar, evidentemente que tú estás casi quebrado. Sí, ciertamente, ciertamente. Sí. Si no hay recaudación, el Estado no puede seguir No invirtiendo. puedes seguir invirtiendo. Esa es la realidad. Hablando de recaudación, recientemente usted sabe muy bien de la promulgación de la ley 3026, una ley que mitiga los efectos de la crisis mundial, dinamiza lo que es el sistema tributario en República Dominicana porque trae factores interesantes para que los procedimientos en sí sean más ágiles. Esa ley, en todo sentido, lo que se ve que el gobierno tiene ella una gran esperanza por los toques que tiene la ley, que es la recaudación y la formalización en sí, en sentido general. Y en sentido general, y además de eso, el gobierno como tal ha designado estrategias públicas para que la misma ley sea efectiva en el tiempo. De acuerdo a su experiencia, su capacidad y análisis de la propia ley, ¿realmente usted cree que esa ley es beneficiosa en tiempo real para la República Dominicana? ¿Qué se persigue realmente? Mira, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Yo al principio toqué más o menos tangencialmente el tema. La ley 3026 no es la ley no es el instrumento que va a solucionar los problemas de recaudación de la República Dominicana. No es la varita mágica. No, Pero el gobierno cifra en ella una gran esperanza en cuanto a recaudación, dinamización. Alrededor de 50.000 millones de pesos, creo que establecía directamente recaudación. Estamos de acuerdo, ahí voy. Que no me permite concluir. No es lo que va a resolver el problema del sistema tributario dominicano, no lo es. Ahora, hay que ser justos y decir que la ley 3026 era la ley posible. Era lo que el gobierno podía presentar. Porque el gobierno no tenía tiempo para presentar un instrumento que fuera rechazado por la población con una crisis encima de esta naturaleza. Esa era la ley posible. No es la ideal, pero es la posible. Y la ley tiene iniciativas muy positivas. Por ejemplo, la ley tiene elementos de progresividad, que es una característica que se le entiende bondades en un sistema de recaudación, como son, por ejemplo, el impuesto sobre la renta diferenciado. Para las personas jurídicas, un 30%. Y también para las empresas. Correcto. Eso es progresivo. No te va a resolver el problema porque sobre la base que está siendo calculado, evidentemente no te va a dar un impulso tan grande en los ingresos. El gobierno tiene una gran esperanza en esto. Y yo creo que lo principal en este punto es que le va a permitir, yo estoy seguro que le va a permitir al gobierno dotar a la economía de un elemento de resiliencia a través del subsidio de los combustibles. Porque si la economía estuviera sufriendo el impacto de los combustibles completo, evidentemente que el crecimiento económico no fuera el que se está sosteniendo ahora y la dinámica económica recibiría un frenazo, porque los combustibles son transversales a la economía. Claro, todo lo que usted se pone, lo que se come, lo que usa, se mueve con combustible. Claro que sí. Evidentemente. Pero la ley le va a permitir al gobierno recaudar el déficit producto del choque petrolero. Eso está asegurado. Ese dinero está asegurado. Algunos 50.000 millones. Yo creo que ellos estarán por encima de eso porque el gobierno tiene personas muy preparadas que a la hora de presupuestar saben que no es un momento de presupuestar hacia arriba, sino que hay que presupuestar hacia abajo. Claro. Yo creo que realmente ellos van a lograr más de 50.000 millones. O sea, que usted entiende que de acuerdo a la prerrogativa y el objetivo básico de la ley, que es esa recaudación de 50 millones de 50.000 millones, ¿usted entiende que bajo los estándares que tiene la ley, las mitigaciones que tiene la ley, las modificaciones que trae la República Dominicana y el impacto, se puede conseguir esa recaudación? Totalmente. Yo creo que sí, que lo van a conseguir. Y el hecho de que, bueno, un hecho cierto que me confirma que lo van a conseguir, es que, por ejemplo, en el primer semestre de 2026, las recaudaciones se cumplieron un 100%, específicamente 100.3%. Y el mes de julio, que lo podemos tomar como la medida más reciente, la recaudación con relación a la meta fue 102.3%. De manera que el gobierno está recaudando
Sí. lo que presupuestó y algo más. Sí, tiene excedente respecto a la recaudación según la publicación realizada directamente por la administración. En ese mismo orden, esta ley trae consigo, digamos, la recaudación de 50.000 millones de pesos. Ahora bien, desafortunadamente, o afortunadamente para muchos, estamos en una etapa, ¿verdad? Un periodo previo a lo que son digamos, la entrada ya, la apertura, lo que son las elecciones y todo lo concerniente. Esta reforma que se aprobó, ¿entendía usted que si se aplicaba más adelante no se iba a poder? O ciertamente, como usted dice, esta es la reforma posible de este momento, en virtud, digamos, algunas de las bondades que ofrecen. Hay otras personas que entienden que no, que quizás no sean las tantas bondades, porque aumenta el tema de las retenciones a las personas físicas en cuanto al 15, al 3%, entre otras cosas. Pero según la experticia, o sea, ya usted dijo que se van a hacer las recaudaciones pertinentes, pero ¿cuál sería por lo menos una media o qué debería tener una posible reforma en el cual el gobierno pudiera cumplir con mayores expectativas de recaudación y ciertamente seguir con el tema de lo que es la inversión y el desarrollo como tal? Mira, en República Dominicana cualquier reforma que no toque el ITEVIS es un paño. Esa pasa. Sí, porque el tema es que Impuesto sensible. exacto, un elemento que tiene un costo político enorme. Nuestros gobernantes de alguna manera le corren un poquito a eso, sobre todo en términos electorales. Pero en República Dominicana, fíjate tú, para nosotros resolver el problema de recaudación que tenemos, necesariamente una reforma integral tiene que tocar el ITEVIS. ¿Por qué tiene que tocar el ITEVIS? Muy sencillo. Del costo tributario que tiene el gobierno, que anda por 395.000 millones, 400.000 millones, vamos a decir. Para que la gente entienda, costo tributario quiere decir el dinero que el gobierno deja de percibir por un trato especializado a ciertos sectores en cuanto a la imposición de la ley. Está hablando de las exenciones. Fiscales. De las exenciones y todo lo que tenga que ver con no aplicación de la ley tal como está prevista. Sacrificio fiscal. Sacrificio fiscal. Esta es la palabra. Son 495.000 millones. 400.000 millones de estimado para este año. ¿Qué sucede? Eso es el 4.54 del PIB. ¿Cuánto es el déficit actual de la República Dominicana? El déficit del Estado, ¿cuál es? 3.5 del PIB. O sea, muy sencillo. Si en este momento yo fuera el presidente de la República y tomo el decreto de que el ITEVIS se le va a aplicar a todos los productos de la economía, al país le sobra 1% del PIB en recaudaciones. ¿Te das cuenta? Le sobra un 1% del PIB. O sea, en vez de un déficit de 3.5, le sobra un 1%. Tendremos un excedente de 1%. Porque tuviéramos ese 4.54%, 400.000 millones que no están entrando por excepciones, entrarán a las arcas. Entonces, fíjate la importancia de eso. ¿Por qué la reforma integral hace falta? ¿Por qué? Muy sencillo, señores. ¿Cómo se resuelve el tema del déficit? A fuerza de deuda. Y ya nosotros estamos cerca del 50% del PIB. La única salida que tiene que ver el Estado fuera de una reforma es para sostener la economía y sostener el Estado, es seguir tomando prestado. Entonces, necesariamente para detener esa hemorragia de préstamos que ya compromete más del 4% de los ingresos del Estado, el pago de intereses, es decir, el pago de intereses de la deuda compromete más del 4% de los recursos del Estado en intereses. Para detener eso, hace falta una reforma integral que asuma el ITEVIS una tasa más baja, que puede ser de 10, 12%, pero que lo paguen todos los productos, y actualizando el mapa de pobreza, se le transfiere a los pobres, ¿verdad? Se le transfiere a los pobres la diferencia que estarían pagando en la generación del ITEVIS, tanto en alimentos, en educación y en salud, porque es para que todo el mundo. O sea, estamos hablando de ampliar la base general y disminuir la tasa en sentido global del ITEVIS. Sí, totalmente, porque fíjate una cosa, ¿qué es lo que pasa? Ustedes que son expertos en el tema tributario,
ustedes saben que las tasas diferenciadas introducen distorsiones en la economía. Sí. ¿Por qué? Porque el que paga 10 y hay uno que paga 8, ese lo que va a tratar es de disfrazar su actividad económica Para pagar el 8. para pagar el 8. O menos. Si usted pone a todo el mundo a pagar una tasa unificada, no hay incentivo para usted moverse para un sitio u otro. Lo que debe hacer el Estado para proteger a los sectores vulnerables es actualizar el mapa de pobreza, incluir a todos los pobres del país ahí y hacerle transferencia directa por la diferencia de recaudación. Resolveremos dos problemas. El estar transfiriendo recursos a gente que no lo necesita, que pasa, y también resolveríamos el problema de ponerlo stop a la deuda. Es decir, que la deuda entre en un espacio financiero manejable. ¿Tú me entiendes? Que entre en un espacio financiero manejable y no se convierta en un impuesto para las clases futuras. Héctor, como estamos ante un programa que el nivel de nosotros en la educación, hay algunos términos que pudiera hacerle difícil a la teleaudiencia. Cuando usted habla de transferencia directa, ¿a qué se refiere? A los subsidios, las tarjetas. Tú sabes que hace Bono tiempo, gas, todo exacto. eso. Hace tiempo el país viene con un programa de subsidios muy atinado, vamos a decir, porque ciertamente en la economía hay personas que necesitan de la ayuda del Estado. O sea, uno de los roles del Estado es la transferencia de la riqueza, la redistribución de la riqueza. Sí. Y una parte de la redistribución de la riqueza pasa por cobrarle a usted que tiene para pasarle un poco a gente que no tiene, por la razón que sea, por edad, porque no tiene empleo, porque está Discapacidad. enfermo, discapacidad, lo que sea. De eso que se trata. Perfecto. Usted que está sintonizando en este momento su canal 6 y nuestras plataformas digitales, manténgase en sintonía que regresamos en breve aquí a su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria. Hoy con plato fuerte, hablando de economía con Héctor Sánchez. Buenas tardes y como siempre nuestro ABC tributario. Y en el día de hoy tenemos lo que son los gastos educativos. Cómo recuperar parte de lo que usted paga por educar. Aprovechando que estamos en el mes de agosto y los padres por lo regular comienzan a pagar lo que son las inscripciones, mensualidades y también en temas universitarios. Pero hay que saber algo muy importante. No todos los gastos educativos son deducibles. Dígase que, por ejemplo, los uniformes, los materiales de educación no se pueden deducir. La ley 179-09 permite descontar el impuesto sobre la renta, lo que usted paga por educación, la suya y la de sus hijos, no salariados. Ojo, aquí, porque es donde se confunde todo el mundo. El Estado no devuelve lo que usted gastó en el colegio. Lo que pasa es que usted le retuvieron lo que es el ISR todo el año, sin tomar en cuenta ese gasto. Cuando usted lo reporta, se rehace el cálculo y se ve que le retuvieron de más. Esa diferencia es la que se le devuelve. No les regalan nada, le devuelven lo que le corresponde. Para poder aplicar a lo que es el crédito, el gasto educativo, tiene que tener un salario por encima del pago del ISR. La factura tiene que tener comprobante fiscal, no es necesariamente de que simplemente pagué la escolaridad y en el colegio me dieron factura, porque puede ser que le den la factura con un B02 o la factura correspondiente tiene que pedirla con crédito fiscal y debe estar inscrito en la oficina, en su registro de contribuyente. Algo que trae muy novedoso, lo que es la ley 3620 que hemos comentado durante mucho tiempo, es que se aplican dos topes y manda el más bajo de los dos, que es el 10% de sus ingresos grabado y un porcentaje mínimo externo. Y ahí la noticia, que subió ese segundo tope de un 25 a un 30% y al 50% cuando el gasto se hace en beneficio de personas con discapacidad o trastorno de neurodesarrollo y aplica desde el ejercicio fiscal del 2026. Es decir, que las colegiaturas y ese tipo de cosas se pueden ya deducir y siempre y cuando se hagan de manera correcta. Continuamos. Claro que sí, seguimos con el economáster Héctor Sánchez, economista.
profesional acabado respecto a la Economaster. materia, el Economaster. ¿Y por qué que sí, Economaster? el Economaster. El señor es un máster en materia de la Ok. economía. Y usted que no está viendo, lo puede ver de que ciertamente es así. El señor Héctor Sánchez nos está dando cátedra en materia de lo que es economía. Y volver a invitar a cada una de las personas que nos están viendo a través de su canal 6 y nuestras plataformas digitales que compartan, comenten, que le den like a cada una de las publicaciones que realizamos y que sigan retransmitiendo cada una de las informaciones que llevamos a ustedes a través de su programa de Educación, Defensa y Justicia Tributaria a los fines de edificar a cada una de las personas que nos ven. Wilton Pérez. Mire, hay un concepto que nosotros inclusive hasta le pusimos al programa, justicia tributaria. Justicia tributaria. Que no es más que esa equidad que deben tener en cuanto a lo que es la administración pública en sentido general, pero siempre en buen dominicano, cada reforma como que trae eso de la mano. Entonces el pueblo como que percibe que realmente cuando se evoca, se promulga una ley nueva, ¿tendrá esta alguna equidad tributaria, alguna justicia para el pueblo dominicano en sentido general? ¿Se puede vislumbrar que realmente va a estar amparado de que realmente aquel que produce más es el que va a pagar? ¿Qué usted tiene que indicar referente a si esta nueva normativa, la 3026, ese concepto se instituye en ella? ¿Realmente hay una percepción o la misma normativa establece ese concepto de justicia tributaria? ¿Pagará más aquel que produce más o habrá un desequilibrio en cuanto a lo que es la Desigualdad. captación? Bueno, mira, la ley en sí, en cuanto a su presentación, habla de equilibrio fiscal, de justicia fiscal, habla de balance y contiene una serie de medidas que así lo establecen. Por ejemplo, los elementos de progresividad son aquellos que establecen tasas diferenciadas para los que ganan más o facturan más. Eso está incluido en la ley. Contemplado. Lo que yo veo como, vamos a decir, incompleto en ese sentido, es lo que hablamos ya, es la magnitud de la reforma. Para que el sistema tributario dominicano y el contribuyente pueda sentir, percibir como ente contributivo la progresividad y la justicia social, tiene que estar involucrado en una reforma, un volumen de recursos que le permita al gobierno impactar a todo el mundo a través de mejores servicios, de mejores carreteras, de mejores puentes. ¿Tú entiendes? De eso que se trata. De esa retribución. De esa retribución que usted tenga, por ejemplo, usted pueda salir tranquilo a la calle con su vehículo, moverse en cualquier punto del país sin ningún tipo de restricciones, ni de carreteras, ni de que nadie lo moleste. Eso es una forma de tú recibir la progresividad incluida en una ley. En este caso, no es que la ley no la tenga, es que tal vez el volumen de recursos que va a levantar no va a permitir un impacto como porque tú lo sientas. Por tanto, el impacto hasta ese punto es vamos a decir, limitado a ciertos segmentos de la población. ¿No entiendes? A ciertos segmentos, no a la población en sentido general. Ok. Oiga, cuando nosotros escuchamos a nuestro compañero Wilton hablar de justicia y de esos principios que hay, también está lo que es pensar en si esa justicia tributaria que tanto se aplaude y que trae incluso nuestro sistema tributario, donde nosotros podemos ver que los pequeños tienen una capacidad económica muy baja de cara a lo que es soportar ese negocio, esa economía del día a día. Nosotros vemos grandes contribuyentes que pueden soportar incluso una fiscalización grande, pueden soportar incluso un proceso de ejecución del ejecutor administrativo de la administración e incluso pagar abogados para ir a ejercer sus derechos de defensa. Pero contra eso nosotros vemos a personas micros, pequeños, medianos, que están impulsando el día a día y que vienen a tomar líneas de crédito en los bancos, que vienen a financiar un poco ahí, incluso hasta se financian con Alitevi, que no deberían de hacerlo, pero para soportar esa carga. Entonces, nosotros hablando de lo que es justicia tributaria y ese poder de imperio que tiene el Estado de poder crear, oiga bien, crear impuestos, pero también crear exenciones, crear nuevas bases gravables y nuevos sujetos obligados. Entonces, yo pregunto a nuestro especialista, esta nueva reforma, la ley 3026, trajo consigo algunas facilidades propias a las MIPYME y nosotros, bueno, pudiéramos pensar la eliminación del anticipo y demás, pero desde su punto de vista, de manera
objetiva. Yo sé que es muy difícil decir al gobierno esa ley es mala o buena, pero le afecta de manera negativa, o sea, de manera negativa a las micro, a las pequeñas y las medianas empresas. Pero la ley tiene una facilidad para las empresas pequeñas, que es la proposición, o sea, la facturación del ITEVIS al final, no el adelanto para un segmento. Por un lado, eso las beneficia. A las micro. Sí, eso las beneficia. Depende de cómo se maneje la persona, que no confunda que esos recursos son para otra cosa. Exacto, que se financie como decíamos. Exactamente. Sabemos que en la informalidad, y no porque quieren, sino por la misma dinámica de las microempresas, no tienen tal vez la formación y el criterio, y tal vez en esos segmentos se confunde mucho lo que es el negocio con la vida propia. Exacto. Y eso trae muchísimos problemas. Por otro lado, hay algo que sí lo perjudica, que es el tema de las transferencias, el aumento de las transferencias. Aunque son empresas que manejan poco volumen, pero sí realmente eso no las beneficia. No las beneficia. Hay algo que yo quiero citar, ya que usted me pregunta eso, de justicia social y ese tipo de cosas, y de inclusión financiera y eso. Tenemos que entender algo. El nivel de informalidad es muy alto, fuera de todo límite, ¿verdad? No obstante, tenemos que entender que hay empresas que no van a entrar nunca a formalizarse. ¿Y eso afecta la capacidad económica de recaudación? Totalmente. ¿Por qué? Muy sencillo, una cuestión de volumen de negocio. Hay empresas que no tienen un volumen de negocio suficiente para hacer eso que usted dijo, pagar un abogado, tener un asesor, no tienen el volumen de negocio. Costo involucrado alto. ¿Tú me entiendes? Entonces, esas empresas, el gobierno tendrá que en una eventual reforma que contemple todo el abanico recaudatorio, tendrá que darle un tratamiento especial, porque formalizarse no lo van a hacer. Porque ¿Usted conoce lo que es el concepto monotributo? Sí. ¿Y qué usted opina de eso? Ahora que usted dice que el gobierno deberá de crear como una facilidad o una forma o un sistema tributario especial para ese sector. Yo pienso que esa herramienta, el monotributo, es un vehículo interesante para ese segmento. Yo creo lo mismo. Porque simplifica, monotributo quiere decir un solo tributo. O sea, todo lo que ellos pagan ahora en 5 o 6 lugares. Segmento, sí, claro, totalmente. Porque lo necesitan, porque el tema es que, como le dije, ellos no manejan un volumen de negocio que les permita tener una empresa organizada con todo lo que requiere la ley ahora. La verdad es que yo lo escuchaba tras bastidores, pero ahora cerca veo que usted es más brillante. Por eso el economaster, contamos hoy. Súper experto en materia económica. ¿Qué incentivos ofrece la ley 3026 para las personas que realmente quieren formalizarse? Porque hemos hablado mucho sobre el tema de lo que hemos perdido, del tema del recaudo, pero hay muchas personas que quieren formalizarse, pero no se acercan a la administración por un tema de miedo. ¿Qué incentivos podemos decirle a nuestra audiencia que trae la ley 3026 para que puedan registrarse y ya formalizarse legalmente? Bueno, yo acabo de citar el tema del volumen de negocio. Hay empresas y personas que dirigen negocios que no están en la informalidad porque quieren. Hay un grupo que está porque quiere, porque hay gente que no se organiza, que por eso es su naturaleza. Pero hay un grupo que no puede por un tema de volumen de negocio, de cifra de negocio. Es decir, lo que ese negocio produce no puede soportar una estructura de costo que incluya la formalización. Ese es el tema. La salida, pienso yo, no es la ley 2030. Como yo dije ahorita, hace un rato, es la ley posible. El gobierno hizo lo que pudo hacer en el contexto internacional en que se encuentra, de una guerra que empezó y no se sabe cuándo va a terminar. El gobierno lo que trató con esto fue asegurar un monto de recursos que le permita mantener un balance, aunque sea mínimo, entre los gastos que enfrentan por ahora mismo por el tema del petróleo y los subsidios, ¿verdad? De manera que en lo adelante, una reforma integral debería incluirse la figura que sugirió la licenciada aquí del monotributo para tratar específicamente a las pequeñas empresas. O sea, ponerle un monto mínimo. Es una solución viable que los incluye en el mapa recaudatorio. Claro. Y siempre es bueno algo que nada. ¿Entiendes? Que paguen un mínimo, ¿no? Y que eso le permita al gobierno, porque no solo, señores, es el pago del tributo,
es la fiscalidad, la trazabilidad operacional, que es importante para el Estado. Es decir, qué hacen las empresas que se desenvuelven en la economía. Y con un monotributo ya eso es un balance, vamos a decir. No te castiga, te simplifica. Exacto. En un solo procedimiento, varios procedimientos. Tal vez sea adecuado ajustar el tema de las tasas, es decir, reducirlas, para que sea, vamos a decir, viable para ellos en términos de incluir ese monotributo en su estructura de costos sin que le afecte el desempeño de su empresa. Y crear incentivos puntuales para la formalización. Totalmente, totalmente. Ese sería un vehículo que creo que es una reforma más amplia, que llegará en su momento, porque, como hablamos ahorita, la estructura de ingresos y gastos del gobierno, la sombrilla recaudatoria, hay mucha gente fuera de la sombrilla. Totalmente. De manera que hay que ampliar la sombrilla, y eso sería un producto de un consenso a nivel nacional, donde se incluya a la población, se incluya a todos los sectores, porque evidentemente que el Estado, para prestar servicios del siglo XXI, necesita ingresos del siglo XXI. Claro. Es decir, esa es la realidad. Héctor, hablamos de monotributo, de elementos muy importantes que trae la ley, pero cada ley siempre, por ejemplo, la misma 3026, robustece a lo que es el órgano fiscalizador con lo que es la evasión tributaria. O sea, siempre se ve que en lo que es el afán del órgano está este flagelo que por tanto tiempo azota a la República Dominicana en sentido general. Usted, que ya es un experto en lo que es el análisis de la ley 3026, ha visto los beneficios que esta ley pudiera traer conjuntamente con el tema de los monotributos. ¿Qué herramienta usted puede identificar para mitigar lo que es la evasión tributaria en la República Dominicana a través de la promulgación de la propia ley 3026? Mira, modernamente hay muchas herramientas para monitorear el desempeño de los negocios. Inclusive, la Dirección de Impuestos Internos tiene eso implementado en lo que son los grandes recaudadores. Sí, sí. Los grandes contribuyentes, vamos a decir. De manera que se trata de extender las mismas prácticas a los demás sectores para tener, como te digo, una trazabilidad del movimiento, del volumen de los negocios y poder entonces efectivamente que el Estado se apropie de la proporción que requiere, que establece la ley, la Constitución, de ese movimiento comercial que está fuera de la sombrilla. Evidentemente que la DGI ha hecho grandes esfuerzos y sigue avanzando. No obstante, usted sabe que hay un segmento, como en todo en la vida, hay un segmento de la población que siempre está fuera de la ley. Por eso creativo. Son creativos. Los delincuentes van adelante. Esa es la realidad. Bueno, continuando entonces con este conversatorio que tenemos y hablando de lo que es la informalidad, usted decía que hay muchos fuera de la sombrilla. Seguro. Y realmente creo que sí. Pero pienso desde adentro del mismo Estado, desde dentro de la posición del Estado, de esa capacidad que tiene el Estado y de esa obligación que tiene el Estado de poder proveer bienes, servicios y de aumentar evidentemente la capacidad económica del propio Estado. Nosotros estamos conformes a lo que establece la Constitución de que todos debemos de tributar de acuerdo a nuestra capacidad, pero también hay una parte infine de esa disposición constitucional que dispone que el Estado debe manejar de manera eficiente los recursos que les son entregados por los ciudadanos. Entonces yo le pregunto, solamente el tema de ampliar esa sombrilla para que muchos contribuyentes pues, puedan entrar en el radar de la administración es la solución para reducir lo que es la evasión, o pudiéramos mejorar un poco la transparencia y el manejo correcto del gasto público, porque la ley 3026 trajo consigo muchísimas facilidades como lo que es la eliminación de los anticipos y hablaba de que se iba a recaudar pero nosotros no vemos muchos reportes de ese manejo de ese gasto. Ya, mira, ciertamente, una reforma, o sea, el recaudar más no es garantía. Exacto. De que va a haber justicia tributaria, redistribución, progresividad. No es garantía de eso. Realmente el Estado necesita recaudar más. Lo necesita. Porque está demostrado que hay alto nivel de evasión, hay elusión en proporciones importantes, porque tú me dices, bueno,
la evasión es un 5, estamos bien, ¿no? Pero estamos hablando de niveles por encima del 60, 40%, 40. 60%. Sí, 40. Evidentemente que sí. Si el Estado fuera una empresa, ya tuviera quebrado. Quebrado. No hay mucho. Ya tuviera quebrado hace rato. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Una reforma integral pasa por afinar los mecanismos de recaudación, eficientizarlo, porque ningún impuesto con una tasa de evasión de un 46 es eficiente. El KPI ahí se va al piso. Es decir, es un impuesto ineficiente. ¿Me entiendes? Entonces no llena su cometido. Pero ¿qué pasa? No es solo recaudar, es que tenemos que ampliar la base. La salida está en ampliar la base. Y el manejo del gasto. Las exenciones crean distorsión en la economía. Eso ya está Sí, demostrado. sí, Aquí es verdad. donde quiera. Totalmente. Es verdad. Pero entonces ya cuando el Estado tiene los recursos en tus manos, Ujú. viene la parte del buen administrador, como establece la Constitución de la República. Totalmente. ¿Entiendes? El Estado tiene que lograr una mejor mezcla de gastos. Ujú. El Estado tiene el deber de hacer una distribución eficiente del gasto. Ujú. ¿A qué me refiero con una distribución eficiente del gasto? El contribuyente, se hace una reforma, el contribuyente aporta, suben las recaudaciones. ¿Cuál es el deber del Estado? Hacer un uso eficiente, es decir, invertir esos recursos en aquellas actividades y proyectos que tengan una mejor tasa de retorno hacia el contribuyente, porque al final el contribuyente que está poniendo el dinero no es el Estado, es el contribuyente. Y que esa asignación que haga el Estado pueda transferirse, pueda transformarse en mejores carreteras, mejores servicios escolares, mejores servicios de salud, mejor servicio de transporte, mejor servicio de seguridad ciudadana, Totalmente. mejor sistema de pensiones. De eso es que se trata. El Estado también tiene que hacer su parte. Y lo que hemos visto, lamentablemente, en los últimos años, es una mezcla de gastos muy pobre por parte del Estado. Es decir, se está gastando por encima del 80% de lo que se recauda en gastos corrientes. Eso quiere decir, para que el público nos entienda, Y el menú. que en vez de estar, si usted le entran 100 pesos y usted agarra y se va al colmado y se lo gasta, no es lo mismo que usted coge esos 100 pesos y le ponga una cuenta de ahorro un año, usted tiene los 100 pesos y tiene un poco más, Un incentivo, un interés. un interés. Entonces, de eso que se trata. Cuando el Estado invierte en una carretera que viabiliza el transporte de productos del campo o de pasajeros, cuando el Estado invierte en una presa que preserva nuestras aguas y garantiza agua potable a la población durante 30 años en el futuro, cuando el Estado invierte en puertos, aeropuertos, que son mecanismos de desarrollo de los países, evidentemente que está haciendo un buen uso de los recursos. Pero cuando el Estado dedica, en vez de hacer eso, dedica una proporción importante de los recursos a subsidios no focalizados, a Nóminas públicas. nómina pública, evidentemente que el que lo recibe se siente feliz, pero no se está dando cuenta que con eso se está hipotecando su futuro. Héctor, brevemente, ya para finalizar, ya que estamos llegando al tope de nuestro programa. Pero se acabó el programa. No, todavía, ya casi. casi. Estamos en una economía digital hoy en día. De igual forma, tenemos una generación nativa digital y tenemos un sinnúmero de servicios, plataformas digitales, Netflix, la de streaming, YouTube, todo lo concerniente. En países de la región y sobre todo en Europa, se graban lo que son los servicios digitales. Inclusive por ahí hay un impuesto que se llama el impuesto Google, que graba todo lo que son todas las plataformas. Aquí en nuestro país, afortunado o desafortunadamente, dependiendo del punto de vista de que usted lo quiera ver, no ha dado pie con bola. Entonces, brevemente antes de finalizar, ¿entiende usted que es viable para el tema de aumentar las recaudaciones grabar los servicios digitales? Totalmente. Fíjate una cosa. Una de las misiones centrales del Estado, cuando tú comparas Estado y mercado, el mercado es una maravilla. El mercado, la oferta y demanda, es el mecanismo ideal para tener suficiente producción a un precio adecuado. ¿Qué pasa? Pero el mercado no opera de manera óptima, tiene sus distorsiones. Entonces, el Estado está en el deber, uno de los roles del Estado es intervenir en esas distorsiones del mercado para establecer un balance.
En este caso, el no cobro de Las plataformas. las plataformas digitales es una de esas distorsiones del mercado que perjudica, que beneficia a un grupo y perjudica a otro. De manera que yo soy de opinión que los servicios digitales tienen que ser grabados. Perfecto, señores, agradecemos a cada una de las personas que se dio cita a través de su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria, a través de su canal C, nuestra plataforma digital. De igual forma, agradecerle al Economaster Héctor Sánchez por haber compartido con nosotros muy y amable, dejando muy amable. realmente Gracias. nuestra puesta abierta para que pueda seguir llevando información de vital importancia en la materia económica. Nos vemos en una próxima emisión. Pasen buenas tardes. Pásame. Bye.